Radio Intereconomía Sevilla, 102.7 FM. Aquí comienza Entre Ellas, presentado por Virginia Albelda. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Ellas. Soy Virginia Albelda, presentadora de este espacio que nace con un propósito claro: compartir historias reales, inspiradoras y llenas de aprendizaje. Aquí cada semana conocemos a mujeres emprendedoras y empresarias que se han atrevido a soñar, a luchar por sus metas y a superar los desafíos que se han ido encontrando por el camino. Este no es solo un programa de radio, es un encuentro para aprender, para conectar y sobre todo para inspirarnos. Quiero agradecer a todas las personas que nos están sintonizando y que nos escuchan cada semana, porque gracias a vosotros es posible este programa. Gracias también a todo el equipo técnico que hace posible que estemos aquí, gracias a Pepe y el resto de compañeros. Gracias a Aura Ponce, productora y creadora de Entre Ellas, porque gracias a esa idea que se manifestó un día, pues hoy estamos aquí. Y gracias, cómo no, a nuestras invitadas del día de hoy, estas mujeres brillantes y mujeres emprendedoras, empresarias que vienen a compartir con nosotros sus proyectos y un trocito de sus vidas, ¿no? Que al final nuestros proyectos forman parte de eso. Hoy tenemos a Carolina Vega, que es ginecóloga, experta o especializada en el tema de la menopausia. Bienvenida, Carolina. Contamos también con Ana Gómez, que es modista y tiene ahora una escuela también de costura. Bienvenida, Ana. Gracias, Virginia. Contamos también con Nuria Carmona, que es economista y psicóloga especializada en liderazgo femenino. Bienvenida. Muchas gracias, Virginia. Y tenemos también a Esther Sánchez, que es mentora de vida, y van a hablarnos de mentalidad. Bienvenida. Muchas gracias, buenos y bendecidos días. Bueno, pues con estas mujeres y con sus proyectos vamos a comenzar esta semana. Vamos a hablar de muchos temas diversos, como siempre os hablo, de mentalidad, del tema también de la costura, del tema de la ginecología y bueno, y esa parte de la psicología y mentalidad, como decía, que para todos es importante, pero sobre todo, como siempre os digo, que sirva también de inspiración. Yo siempre digo, aprender a escuchar muchas veces entre líneas, que una vez aprendí y que nos sirva muchas veces, porque seguro que alguna frase de las que escuchas hoy te puede hacer un clic y te puede ayudar para cualquier proceso que estés viviendo hoy, o para inspirarte, o por qué no, para dar ese paso de emprender. Así que vamos allá, vamos a comenzar conociendo a Esther Sánchez. Esther, que como decía, es mentora de vida, que hoy día nos ayuda con esa parte de la mentalidad, pero que su proyecto no inició ahí. Cuéntanos, Esther, ¿a qué te dedicas hoy en la actualidad? ¿Cuál es tu proyecto y cómo llegaste hasta este punto? Vale, pues buenos días, como he dicho antes. Empecé con 18 añitos, muy joven, en el sector de la salud y el bienestar. Empecé como monitora de aeróbic. Y cuando vi todo ese potencial, ¿no?, de poder ayudar a las personas, yo sí es verdad que ya de pequeñita apuntaba maneras con eso de ofrecer, me encanta. Y con eso de aportar luz, como tú bien dices, Virginia, por eso hicimos, creo que match, y alegría, porque para mí el vivir es un gran regalo, por eso se le llama presente. Entonces empecé a formarme como nutricionista, entrenadora personal, diferentes modalidades, y al final la vida te va poniendo siempre a prueba para llegarte a convertir en esa mujer que a día de hoy soy, gracias a todos esos obstáculos. Yo digo que el obstáculo es el camino. Entonces, bienvenidos a esos obstáculos que nos hacen crecer y ser mejores personas, sobre todo no por ti, que ya es muy importante, sobre todo ese amor propio, que ahora hablaremos de esa autoimagen, autoconcepto, también para expandir, ¿no?, para que tu voz, en este caso, agradecerte este espacio, Virginia, y a este programa Entre Ellas, para poder llegar a muchas más personas que, como bien dices, ese clic, esa pequeña frase, esa palabra que a lo mejor va a resonar en muchas cabecitas hoy. Yo me siento súper afortunada de estar aquí y bueno, compartir, ¿no?, mi experiencia de vida, ya no solo los conocimientos, he tenido grandes mentores, 20 años formándome, y al final
eres un trocito de todos ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tú predicas? ¿Qué es lo que tú ofreces? Es precisamente eso, la suma de todo lo que tú has aprendido más mi experiencia de vida. ¿Por qué digo experiencia de vida? En mi vida ha habido 2 puntos muy fuertes que marcaron evidentemente el que hoy esté aquí sentada y me dediqué a ayudar a mujeres maravillosas todas, porque somos únicas, increíbles e imparables. Y tenemos que saber reconocer ese poder que tenemos dentro, ¿no? Yo soy atleta. Y aquí donde me veis, yo era súper tímida, súper tímida. Decían Esther Sánchez en el colegio, y hay testigos, mi compañero de colegio a día de hoy es mi mejor amigo, sigue siéndolo, y decía, Esther, es que te veo y no me lo creo, ¿no? Porque era Esther Sánchez y yo me ponía a temblar, o sea, era como sudor por la espalda, frío, y decía, no me quiero exponer, no quiero que me vean. Y qué necesario es cuando vibras, cuando no tienes algo ahí dentro que tú dices, es que es más fuerte que tu miedo. Es decir, qué egoísta tengo que ser para todo esto que yo estoy viviendo, que yo estoy viendo que da un resultado enorme, porque me voy a quedar en mi pequeño entorno, ¿no? Tengo que expandirlo, tengo que dar más. Y a través de una gran pérdida, falleció mi padre con apenas 20 años, un pilar fundamental en mi vida, al igual que mi madre. Gran empresario, evidentemente yo lo llevaba a la sangre. De pequeñita yo le decía a mi padre, ¿qué tenías que ser, no? En el colegio, mi amiga abogada, médico, empresaria. No sabía de qué, pero yo decía empresaria. Claro. Entonces, y aportar esa alegría, ¿no? Pues mi padre siempre lo decía, cuando empecé con el aeróbic, me hace mucha gracia, esa imagen la llevaré hasta mis últimos días, porque se ponía a remearme y decía, la gimnasta, cuando empezaba con la clase. Y siempre me decía, eres la alegría de la casa. Y tras su fallecimiento, tardé mucho, una gran pérdida, no estaba preparada a nivel emocional, apenas 20 años, y bueno, arrastré evidentemente durante un año toda esa pérdida, ya imborrable en mí, pero teniendo en cuenta de que yo no podía estar en esa situación, ¿no? Me quedé muy delgadita, apenas 40 kilos, calvaje en la cabeza, una situación que se fue, ¿no? Mi padre se fue y se fue como la alegría, además, no solo en mí, sino en mi casa, en mi entorno. Te superó esa parte, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, que Dios nos prepara y precisamente en esa oscuridad, muy oscura, esa pequeña luz, escuché esas palabritas de mi padre y digo, ¿qué haces aquí? Levántate y sigue haciendo lo que te gusta, que es ayudar y ver el resultado de las personas, y ahí estaba como monitora. Entonces dije, bueno, esto hay que expandirlo, pero ya. Empecé a formarme. Monté mi primera tienda con 20 y pocos años, donde ya asistía muchísimas personas, los avances eran tremendos, porque estoy a día de hoy en digital, pero para mí el face to face, ese contacto directo, es lo que marca una diferencia en las transformaciones de las personas, porque creas esa conexión. Y cuando, como bien se dice, que el ojo del observador es el que evidentemente hay estudio científico que dirige, ¿no?, ese movimiento, si yo, cuando vienes a mi consulta o cuando hacemos ahora en Zoom, ¿no? ahora digital, ahora virtual, yo provoco esa intención en ti, en que se cree ese cambio, te puedo garantizar que eso se va a dar. ¿Por qué? No solamente por las herramientas, que son estupendas, 20 años de formaciones, imagínate, ¿no? Es por todo lo que se transmite cuando tú realmente le deseas algo bien a alguien. Esa energía, esa intención que se pone, ¿no? Esa intención, donde pones el foco, eso se expande. Entonces, si yo pongo el foco en que tú llegues y consigas tus objetivos, y no es ya a nivel de nutrición que empecé y sigo asistiendo, ¿no?, para que te encuentres ese cuerpo ideal que todas queremos. El cuerpo ideal ya lo tienes, porque es el que te permite vivir, imagínate si es ideal. Y el engramado que tiene este cuerpo para hacer todas las funciones vitales, mira, los vellitos ya de punta, que hacen y nos hace posible vivir esta experiencia que es la vida, porque nuestro cuerpo es nuestro vehículo. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Pero no para estar bien por fuera. Ojo, que a todas nos gusta cuidarnos y evidentemente ese impacto visual es necesario, sobre todo aquí estoy rodeada de mujeres preciosas, empresarias, que necesitamos a lo mejor esa experiencia y ese impacto, ¿no?, de presencia. Pero es importante entender que está todo dentro. Que un cambio, como hemos comentado en la premisa, es que si no trabajamos desde la raíz, ese cambio evidentemente no es sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que hago a día de hoy? Precisamente eso. No solamente a nivel de nutrición, importante, que ahora hablaremos con aquí una compañera que me he encontrado de eje hormonal, que para mí es muy importante. Yo digo que somos, y con Carolina, compañera de mentalidad, o sea, estoy encantada. Somos hormonas y emociones andando. Entonces, si a ti te enseñan, o no todos aprendemos a hablar por repetición, tú aprendes a andar por repetición, la mentalidad
Y el conocer tu cuerpo es exactamente igual. Tenemos que hacer una serie de acciones repetidas en el tiempo para integrarlas y que tú el día de mañana pues lo hagas automático, como estoy haciendo respirar, hablar y aquí moviéndome, que eso lo damos por hecho. Los conocidos hábitos, ¿no? Correcto, conocidos y famosos hábitos. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos no es más que tu presencia. Es decir, yo veo a una persona y sé qué hábitos tiene. Yo sé si bebes agua, si tu piel está hidratada o no, qué tipo de suplementos tomas, porque si tienes más o menos radicales libres, elasticidad en la piel, tus volúmenes, si haces ejercicio, si no lo haces, a nivel de mentalidad, cómo son tus arrugas de expresión. Eso te está diciendo cómo es la persona. Sí, nos reímos mucho poco, sí, ¿no? porque no nos ven dar todos los estilos. Efectivamente, sí. Hay ciertas arrugas que son buenas tenerlas, ¿no? Las de la Correcto, risa. agradecidas y bienvenidas, porque es señal de que llevas una vida placentera, una vida en plenitud, y como siempre digo, que ese foco, ese punto de luz, lo pongas siempre en lo bueno, en lo bello, en lo bonito. Ayer además lo he subido a Instagram, iba por un caminito y me encontré la acera, ¿no? Un trozo de acera de asfalto, y en la mitad del asfalto, o sea, un trocito como unas flores del color de la chaqueta que llevo, que además es mi color morado, por lo que significa en sí y lo que me transmite a nivel de color terapia, que me encanta también, que también me formé como terapeuta holística. Porque bueno, al final utilizas herramientas para ti y cuando te das cuenta del resultado, entonces empiezas a expandirlo y a ponerlo en práctica con ellos. Y es tu propia metodología, ¿no? Tu propia forma. Así es decir, como digo yo, metes la costelera mis 20 años, todas las formaciones, invertidos miles de euros, y todos mis mentores, y al final sale lo que a día de hoy pongo en práctica. ¿Por qué? Porque no solamente es un cuerpo, como bien he dicho antes, hay que aceptarse, es el primer punto, ese autoestima, y las 3 preguntas esenciales que yo creo que todos nos vamos a hacer en la vida, si no te las has hecho. Oyentes, empezar a hacerosla. Hoy es el momento. Hoy es el momento. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cerebro, y ahora seguramente mi compañera Carolina lo comentará, no deja nada inconcluso. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita un empiece y un final. Por eso normalmente procrastinamos. ¿Por qué? Porque como tú no lo anotas, lo primero, lo he comentado antes, para mí es esencial, siempre llevo un cuaderno, pero hoy en día estamos con el móvil, pero el móvil no lo traes aquí a la hora, es digital. Tienes que coger con tu mano, que se cree esa sensación, y al escribir la palabra ya estás proyectando. Es más fácil que eso si luego lo acompañamos de una emoción y una visualización, ya entramos en tema de manifestación, ¿vale? Que también me encanta, por supuesto, porque está todo muy, muy, muy unido. Sí, total. Qué bueno. Fíjate, Esther, que nos comentaba, sobre todo para las personas que nos escuchan, y es un punto en común de muchas personas, de muchas mujeres, que sus proyectos, o una parte de sus proyectos, han nacido de ese punto de oscuridad, ¿no? Y sobre todo, para que sea ese halo de luz para esas personas que nos escuchen, que ahora se encuentran, ¿no?, en ese tema holístico, creo que se llama la noche oscura del alma, por ahí he escuchado alguna vez, y es como que no encuentras la salida y te encuentras ahí, y puede ser a cualquier edad, porque tú nos hablabas de 20 años, ¿no? Hay personas más jóvenes y hay personas en un punto en tu vida que te toca vivir eso, pero verlo como hay luz al final del túnel y puede ser un punto de inflexión y un impulso, ¿no?, para salir de ahí, para construir algo a partir de ese punto. Siempre. Genial, pues ahora volveremos a hablar con Esther para que nos cuente también un poco más cómo lleva a cabo sus sesiones y su mentorización, y vamos a pasar ahora a la siguiente invitada. Ella es Carolina Vega, como decía al inicio, es ginecóloga especializada en la parte de la menopausia. Cuéntanos, Carolina, para que te puedan conocer un poquito más nuestros oyentes. Hola, Virginia, ¿qué tal? Mira, nada, yo simplemente, como dice Esther, me voy a presentar en quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿A dónde voy? Bueno, pues soy Carolina Vega, efectivamente, soy ginecóloga desde hace ya 10 años ya, y llevo 10 años dedicándome a la reproducción asistida. Sin embargo, en 2019 fui madre por primera vez, y fue en mi posparto cuando yo me di cuenta, ya estando con otras mujeres en la misma situación, porque como claro, me dedicaba a la reproducción asistida, yo esa parte pues llevaba muchos años sin verla. Los frágiles que nos volvemos en esa situación, los cambios hormonales, y que además ya pues todo el mundo se olvida de la madre un poco y se enfoca en el bebé, y
al final en consulta me empezaron a llegar mujeres en esta situación, ¿no? Y esto fue lo que a mí me hizo buscar otras maneras de ayudar a estas mujeres, en principio en posparto, ¿vale? Empecé con la ginecología regenerativa, que no sé si conocéis un poco. Yo no lo conozco, Pues la así que nos puedes contar un poco ginecología más. regenerativa se trata de utilizar herramientas novedosas, en principio, aplicadas a la ginecología. Por ejemplo, el láser ginecológico, el plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico, para regenerar tejidos, ¿vale? Normalmente en mujeres en posparto, en este caso, que tenían bien sequedad vaginal o que a nivel de los desgarros que se pueden producir en el parto, pues tenían dolor con las relaciones, en fin, que estaban molestas, ¿no? Al empezar con la ginecología regenerativa, pues poco a poco el boca a boca hizo que a la consulta pues me empezaran a llegar cada vez más mujeres en etapa de menopausia, porque al final yo muchas veces lo asimilo un poco al posparto, ¿no? Te encuentras perdida, con muchos cambios hormonales y acudían a mí por esa sequedad vaginal y para este tipo de terapia. Durante los procedimientos pues tengo mucho tiempo para hablar con ella y poco a poco pues me fui dando cuenta de lo desamparada que está esta etapa en la vida de la mujer, de la poca información que hay y claro, yo aprovechaba esas sesiones que en principio eran para algo físico para ir hablando con ellas e informándome un poco de cómo podía intentar ayudarlas, ¿no? Y fue a partir de ahí que empecé a dedicarme más a esta etapa de perimenopausia y menopausia. El año pasado fui madre por segunda vez, he vuelto a hacer un clic en mi vida y he empezado a emprender también en digital. Sabía que tenía que haber una forma de llegar a más mujeres, no solo en mi área, porque vivo aquí en Sevilla, pues al final se te queda un poco pequeño. Y nada, estoy abriendo mi proyecto que se llama Crisálidas Menopausia para intentar llegar a todas estas mujeres a través de mi programa en el que bueno, pues intento ayudarlas a llevar ese enfoque integral, como hablábamos antes con Esther, de nutrición, de deporte y con un enfoque hormonal para aquellas que los necesiten con tratamiento de hormonas bioidénticas. Que bueno, una vez más, como muchas veces va nuestro proyecto andando y va cambiando o va evolucionando, ¿no? Al igual que evolucionamos nosotras y yo creo que eso es lo interesante del mundo del emprendimiento y de la empresa cuando es nuestro propio proyecto que evoluciona, ¿no? A la vez que nosotros y como vamos encontrando muchas veces ese camino. Pues sí. Carolina, decías esa parte de la menopausia de la que no hay mucho apoyo y no se habla mucho, incluso por momentos yo creo que hasta, o sea, no lo llamaría tabú, pero que no se habla mucho, ¿no? O no se comparte a lo mejor y eso hace a lo mejor el llevar como ese sufrimiento en silencio, ¿no? Es verdad que cada vez se está hablando más, afortunadamente, porque las mismas mujeres estamos en otra etapa vital que no era la de nuestras madres y nuestras abuelas y tenemos otro tipo de vida diferente, pero aún hace mucha falta, claro, las mujeres se ven que hablan entre ellas y muchas a lo mejor bien menopausia te viene a la cabeza solo sofocos, pero es que no es solo sofocos, hay mucho más cambio son muchas más físico, cosas, ¿no? Síntomas o no síntomas, porque al final la menopausia sigue siendo la media de edad en la que se nos retira la menstruación, los 48, 51 años aproximadamente, la misma que en 1900. En 1900 la esperanza de vida era 55 años. Ahora nuestra esperanza de vida es 85. Nos vamos a pasar un tercio de nuestra vida en menopausia. Y no es solo los síntomas que estemos teniendo en este momento, sino que es la calidad de vida que vamos a tener en todos los años que nos queden. Entonces eso hay que cuidarlo y eso no se ve. La osteoporosis no se ve, el riesgo cardiovascular no se ve, el deterioro cognitivo no se ve hasta que es tarde. Entonces hay que empezar mucho antes, incluso mucho antes te diría, de ese fin de menstruación. Claro. Como estábamos hablando antes, como decía Esther, en offline, ¿vale? Tenemos que empezar a cuidarnos desde 8, 10 años, bueno, toda nuestra vida, está claro, pero por lo menos desde que tenemos unos 40, 35, 40 años, preparándonos para toda esta etapa, porque eso va a marcar en cómo vamos a llegar. O sea, una osteoporosis no empieza a los 50, empieza mucho antes. Claro. Es prevención, ¿no? Es Exacto. basarse en la prevención y en trabajarlo antes para que después... Los síntomas igual van a llegar, ¿no? Pero igual
son distintos. Pueden O sea, llegar- esa etapa va a llegar. sí La o etapa sí. va a llegar, porque aquí todas, no, a lo mejor no todas somos madres, pero ni todas lo seremos, pero a la menopausia vamos a llegar todas, eso está claro. Esperemos que vivamos hasta la menopausia. Claro que Pero claro, es verdad que hay que cuidar el cómo. No, porque llegar vamos a llegar. ¿Cuándo? No sabemos, pero el cómo vamos a llegar sí es importante. Es importante. Y Carolina, me surge la duda, porque, bueno, es verdad que la edad media, yo por lo menos he escuchado eso, tú ahora nos dices, la edad media en la que ahora una mujer tiene hijos por primera vez se ha atrasado, ¿no? Bueno, creo que es una realidad, no es que lo haya leído por ahí. ¿Cómo incide eso también en la menopausia? Porque antes había como como más tiempo, ¿no? Y ahora muchas veces a lo mejor puede ser más... Vamos, y más dedicándome a la reproducción asistida. Claro. Esto lo veo día a día. Claro. La edad media del primer hijo en España está en torno a los 32, 33 años, que es mi caso. Yo tuve mi primera hija con 33. He tenido el segundo con 39, ¿vale? Y suele ser más o menos la media de edad ahora mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos problemas reproductivos, pues esto se alarga más en el tiempo y tenemos mujeres pues hasta 45 años teniendo bebés. De hecho, la mayoría de los centros de reproducción asistida realizan tratamientos en mujeres hasta los 50. O sea, que nos podemos encontrar mujeres con 50 años teniendo su primer hijo y teniendo la menopausia prácticamente al día siguiente. Claro. Entonces, el hecho de tener los niños más tarde no va a hacer que esa edad de menopausia se retrase, sino que la vamos a seguir teniendo en el mismo momento. Lo que pasa es que ahora nos encontramos muchas veces, y lo comentaba antes, ha sido un poco mi caso, en el que te sales de un posparto y te encuentras ya casi en una perimenopausia. Entonces, muchas veces hay síntomas que se confunden. Yo no duermo, yo doy el pecho y a lo mejor pues tengo niebla mental, me cuesta quedarme dormida por las noches. ¿Qué punto es realmente el que tengo un bebé pequeño o qué punto es realmente el que tengo un déficit hormonal? Y estoy ya empezando con esos síntomas. Muchas veces se confunde, si me pasa a mí y yo no sé muchas veces identificarlo, que soy ginecóloga y me dedico a esto, pues imagínate una mujer que no tiene ni idea, que sabe que puede haber esto, pero muchas lo achacan a eso, a un posparto, y de repente pues ya tiene un desajuste con la regla o ya no me viene. Claro. Que me encontré el otro día una chica que me decía, vale, tengo 44, llevo 2 años dando la lactancia, pero es que ahora no me viene la regla. Y es que, claro, es que no te va a venir, porque ya has pasado de la menorrea, que es la falta de regla, de tu lactancia, a enlazarla directamente con que te ha venido una menopausia prematura. Claro. Y ella no se había dado cuenta. Y ahora, claro, estaba teniendo muchos síntomas, y ese ha sido el cambio. ¿En qué momento pasó de una cosa a otra? No lo sabemos. No lo sabemos, claro, pero está ahí, y si no tienes a alguien que te pueda guiar o que te pueda dar un poco de luz, podemos llegar a que nos afecte de otra manera, ¿no? Mental. Claro. Que te vengas abajo y demás. ¿Cuáles son, Carolina, los principales síntomas? Porque conocemos lo de los sofocos, el tema de la menopausia. Síntomas hay, vamos, descrito más de 100, creo. Sofocos, niebla mental, pérdidas de memoria, lo típico que vas a la cocina y no te acuerdas para qué iba, que no sabes dónde pusiste las llaves, sequedad vaginal, se queda en la piel, se queda en los ojos, ¿vale? Te lagrimean los ojos porque no produces la suficiente lágrima para tenerlo lubricado y tu ojo reacciona de esa forma. Pérdida de apetito sexual, o sea, eso se nota desde los 35 años, que es cuando empezamos a perder testosterona ya. Falta de energía, acumulación de grasa a nivel abdominal, no ganas masa muscular igual que antes de los 35, incluso hay mujeres que notan ardor en la boca, que eso dices tú, ¿es un síntoma de menopausia? Pues sí, es un síntoma de menopausia, está descrito como tal. En fin, hay numerosos. Cada mujer puede tener sudoración nocturna, obviamente, eso muchas veces va unido a los sofocos, pero hay síntomas, bueno, cada una aquí en la mesa, podemos decir 10 por lo menos, y pueden haber muchos más, claro. Vale. Bueno, lo importante es saber que eso, primero que lo podemos prevenir, eso es importante, y después que lo podemos tratar, ¿no? Y entender, yo creo que la importancia el entendimiento, entender mejor esa etapa en la que vamos a entrar cuanto antes mejor, porque es inevitable, ¿no? Y mejor que pasemos por ahí, pues significa que estamos vivas,
Y desde ahí, pues, el saber que hay salida, ¿no? Y que lo podemos Efectivamente, tratar. que yo, mi proyecto se llama Crisálidas, precisamente por esto, porque no quiero que se vea como el fin de tu vida, porque muchas mujeres como, vale, ya estoy vieja, ¿no? Porque antes era un poco así, tenías menopausia y habías llegado a la vejez. Actualmente no es así y de hecho es más una etapa de transformación más que el fin de algo. O sea, no quiero que se vea como el final, sino como un nuevo comienzo. Claro. Y sí que es verdad que, como bien dices, pues el hecho de prepararnos para esta etapa. Pero cuando ya estamos ahí y tenemos síntomas, que podemos hacer cosas. Y siempre hago muchísimo hincapié en estilo de vida. O sea, la base de todo esto es el estilo de vida y luego los ginecólogos podemos apoyar en tratamientos hormonales cuando la mujer las necesita. Obviamente hay un déficit hormonal. Claro. Hay un miedo a las hormonas también, ¿vale? Esto todo es verdad que viene a raíz del estudio Guay de 2002, que de Guay no tiene nada, porque vamos, es un estudio horroroso que generó muchísimo miedo. De hecho, se eliminaron muchas unidades de menopausia de los centros sanitarios, ¿vale? Los hospitales, las mujeres iban y era como, ¿para qué vamos a tener una unidad de menopausia si no podemos mandar ningún tipo de tratamiento? Entonces se eliminaron las unidades de menopausia, hubo muchísimos años en los que las mujeres no tenían alternativa y hubo mucho sufrimiento, porque las hay, como decía Nuria, que lo pasa sin darse cuenta prácticamente, y las hay mujeres que tienen muchísimos síntomas y que lo pasan realmente mal. Además, en una etapa en la que en tu vida ahora mismo solemos estar trabajando, emprendiendo, o con niños pequeños, que es mucha realidad hoy en día, claro, o con niños adolescentes. A ver, pasa tú esa etapa y las hormonas de tu hijo unidas a las tuyas, ya, eso es un cóctel maravilloso. Emocional, explosivo. Entonces, es verdad que afortunadamente la ciencia ha avanzado, ese estudio se ha podido demostrar que no estaba bien diseñado, que habían incluido mujeres muy mayores, con muchas patologías, y que además el malo de la película, por así decirlo, no eran los estrógenos, que fue el que se demonizó, sino que eran las progestinas, que son progesteronas sintéticas. Entonces, bueno, pues afortunadamente eso ya se ha quedado un poco atrás, no para todo el mundo. Es verdad que sigue habiendo muchísimos ginecólogos que siguen transmitiendo miedo a las mujeres sobre las hormonas, pero yo desde aquí quiero transmitir a todas las oyentes que las hormonas son saludables, que nos hacen falta, que forman parte de nuestra vida y que bien prescritas y bien seguidas, o sea, es muy importante hacer un seguimiento, pues pueden mejorar la calidad de vida de muchísimas mujeres. Claro. Vale, pues dicho desde ahí, bueno, hemos dicho que te pueden encontrar en el tanto online, sí, ¿verdad?, como de manera física. Bueno, era la segunda parte, haremos eso que me estaba yo adelantando. Antes de pasar ahora a la siguiente invitada, Carolina, ¿qué consejo le podíamos dar a estas mujeres que nos están escuchando ahora? Bueno, y todas, ¿no?, ya sea en prevención o porque esté ya en esa etapa, ¿qué consejo le podríamos dar desde aquí? Yo desde aquí les daría el consejo de que escuchen su cuerpo, que sepan identificar lo que les está pasando, que no por tener 40 años no vas a estar en esta etapa, y para la que esté en ello, pues que busque ayuda profesional y alguien que pueda guiarlas en este camino para que no se encuentren solas y que puedan manifestar pues todo esto que les está ocurriendo y se sientan apoyadas. Claro, desde aquí, ¿no? Siempre, y además habéis visto que traemos como invitadas de muchos sectores y la importancia del acompañamiento, ¿no?, y de la mentorización, o sea, el pedir ayuda, que durante, o en algunas ocasiones como que nos da miedo pedir ayuda, ¿no?, o pensamos que es lo normal de la edad, o que puede ser normal, o el estrés. Muchas mujeres me dicen, yo es que me creía que se me olvidaran las cosas era cuestión de estrés. Sí, eso pienso yo. No. Pues, me voy a tener que mirar. Yo tengo 42. Pues igual estamos ahí. Yo creo que estamos todas un poco en esa etapa, ¿eh? Yo es que estoy en tantas cosas que se me olvida, o sea, lo típico, ¿no? Sí. Vas al sitio y dices,
aquí, ¿no? Como, bueno, muchas cosas a la cabeza, pero lo voy a mirar. Vale, muy bien, muy bien. Eso es el tema de hoy. Vale, bueno, pues antes de seguir escuchando a las invitadas que nos acompañan hoy, ya hemos escuchado con Esther Sánchez, que nos ha hablado de esa parte de la mentalidad, y que hablaremos ahora también con ella, y hemos hablado con Carolina de esa parte, ginecóloga, de esa etapa de la menopausia y bueno, o del posparto también, aunque no hemos hecho mucho hincapié ahí, pero que también tan importante el acompañamiento. En alguno de los programas, creo que fue en el último programa, también vimos y hablamos por ahí con una de las asistentes de muchas veces el problema de la depresión posparto, ¿no? Que también muchas veces viene por ese cambio también hormonal. Es un cambio hormonal, al final, un déficit de estrógeno. Mujer que además ha tenido depresión posparto tiene más riesgo de tener depresión en la menopausia. Claro. Por lo mismo, porque esa bajada de estrógeno la predispone. Vale, entonces, importante ese preaviso, ¿no? De todavía más, y entender eso, que muchas veces ya lo estuvimos hablando también con ellas y nuestras expertas en mentalidad, y también después nos pueden hablar un poco, pero de esa parte psicológica que hay detrás, pero también la parte física, ¿no? Que tiene mucho que ver y mucho que tratar. Vale, pues entonces, como os decía, vamos a parar ahora para ir a unos minutitos de publicidad y volvemos súper rápido porque nos queda todavía conocer el proyecto de Ana Gómez y minutitos. Arte Sonoro, todos los jueves de 8 a 9 de la noche en Radio Intereconomía Sevilla. Escucha toda la actualidad de nuestra ciudad. Cine, conciertos, teatro, danza y todo lo relacionado con las artes escénicas. Arte Sonoro, con Esperanza Amor. Si tienes una empresa, eres autónomo o tienes una pyme, esta es tu plataforma perfecta. Te invitamos a Entre Amigos, el programa de Radio Intereconomía Sevilla en el que podrás dar a conocer tu negocio o empresa. Entre Amigos, todos los martes y jueves de 1 a 2 del mediodía, con Aura Ponce, en Radio Intereconomía Sevilla. Escucha Ley y Derecho, tu programa sobre temas jurídicos y su actualidad. Cada semana aclararemos tus dudas legales y te informaremos de los cambios y novedades en la normativa legal. Ley y Derecho, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde con Rosalía Pascua, en Radio Intereconomía. Para el bienestar no solo de tu mente, sino también de tu cuerpo, espíritu y emociones, Sevilla es Mágica te invita a descubrir tu poder interior, un espacio donde hablaremos de mediumnidad, reiki, acupuntura y más temas de sanación holística. Sevilla es Mágica, los viernes de 1 a 2 y media del mediodía en Radio Intereconomía Sevilla, con Aura Ponce. ¿Qué hay detrás de cada mujer? Trabajo, pasión y una historia única. En Entre Ellas conocerás historias reales, desafíos superados y aprendizajes, porque el éxito no es cuestión de suerte, sino de actitud y acción. Entre Ellas, acompáñanos cada miércoles de 1 a 2 del mediodía en Intereconomía Sevilla. Entre Ellas, historias que inspiran y nos conectan. Te esperamos. Bienvenidos a Roger Chicken. Descubre el auténtico sabor peruano, donde cada bocado es un viaje a la tradición de Perú. Roger's Chicken, donde el encanto de la comida peruana cobra vida. Siente la pasión en cada plato. Roger's Chicken, el sabor de Perú. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78
y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Y ya estamos aquí de vuelta después de estos minutos y vamos a seguir conociendo a las mujeres que nos acompañan el día de hoy aquí en el programa Entre Ellas. Bienvenida, Ana. Gracias. ¿Cómo estás? Pues un poco nerviosa. Bueno, eso es normal. No estoy acostumbrada yo a esto, pero bueno. Yo soy Ana Gómez, soy modista, como bien has dicho, y ahora mismo en la actualidad estoy centrada sobre todo en una escuela que tengo de patronaje, corte y confección. Entonces, esto nace todo, como mis compañeras han dicho, hay un punto de inflexión en mi vida, pero sí que es verdad que esto es una pasión desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo de estar en las clases de corte que decían antiguamente, en una cochera con una copa de cisco, todos alrededor de una camilla aprendiendo a coser. Luego, por la puerta de la vida, pues me casé muy jovencita, tenía 18 años, y me dediqué al negocio o al oficio del que era mi marido. Entonces, estuve 30 años casada, tuve también una experiencia dura, mira, que mi compañera puede saber, tuve una esterectomía radical profunda, la cual se me complicó. Estuve más para allá que para acá, como dicen coloquialmente, y es verdad que durante los 2 meses que estuve ingresada yo hice como un balance de mi vida, ¿no? Como ya te digo, me casé muy joven, fui mamá muy joven, con 21 años, y bueno, me planteé cómo quería seguir viviendo si salía de allí los años que me quedaban, si quería seguir viviendo mi vida o la vida de otros. Y bueno, al año de esta intervención tuve una recaída y con muchísimo miedo, decido dar el paso de divorciarme. Y supongo que algunas mujeres me entenderán. Seguro. Porque dices tú, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Yo no sirvo para nada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces me fui a limpiar casa, algo muy honroso. Claro que sí. Y con el dinerillo que sacaba, pues me pagué las clases en la escuela que está aquí al ladito. ¿La escuela de moda? Y me terminé de formar. Como modista, como en la parte de... No como diseñadora, sino como modista, ¿vale? A raíz de ahí estuve trabajando con algunos diseñadores, también estuve trabajando en producción y decidí montar el primer negocio, porque yo lo he intentado 3 veces. Bueno. Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? El primero con tan malísima suerte de que lo abrí el mes de septiembre antes del COVID. Me iba muy bien, lancé mi línea de ropa de niños, desfilé en Code 41, pero claro, eso fue en septiembre y en marzo creo que fue el confinamiento. Nos confinaron, después se volvió a retomar las cosas, pero claro, ¿qué pasa? Que no había bodas, no había ferias, no había... Era complicado. Exactamente. Entonces, pues, tuve que cerrar. ¿No conseguiste ahí en ese tiempo demasiado no pude tiempo resistir. de Lo intenté, no pude resistir. Y entonces, pues, me fui otra vez a trabajar con diseñadores y demás. Pero claro, debido a las malas condiciones
la confección desde aquí quiero hacerlo latente, que está muy mal valorada y muy mal pagada. Entonces, hubo un momento que con todo el miedo del mundo, pero gracias también a una psicóloga que me estaba tratando, que mi compañera me entiende, pues me hizo un poco vencer ese miedo. Y también con ayuda de mis padres, que me dijeron, inténtalo, te apoyamos, inténtalo. Pues me lancé a la aventura. Y eso fue el verano pasado. Alquilé un local primero alquilé una habitación. Sí. Y empecé a dar las clases ahí a 5 o 6 alumnos en la habitación. Cuando vi que el boca a boca ya se iba un poco expandiendo, corriendo, ¿no? Y que tenía más demanda, pero no tenía sitio, me busqué otro sitio más céntrico y un poco más grande. Y me dedicaba también a hacer arreglos, porque claro, con las poquitas alumnas no... Aparte que yo siempre he cosido ropa a medida, yo siempre tenía mis clientas aparte. Y ya hubo un momento que me sentí un poco desbordada, porque afortunadamente pues me creció muchísimo la demanda. ¿Eres buena? Bueno, no sé si Hombre, buena o ya mala, te lo digo yo, pero si no crece la demanda es porque eres buena y eso hay que reconocerlo. Y entonces tomé una decisión que fue dejar aparcado un poco la confección y dedicarme a lo que es la escuela, porque además que es una cosa que a mí me satisface enormemente. Yo tengo muchas alumnas, algunas de ellas que vienen a lo mejor de consultas de psicólogo, que bien porque están pasando una depresión o bien porque tienen un poco de falta de memoria, le mandan que hagan alguna actividad que a ellas les guste, obviamente, y le ayude un poco a ejercitar esa memoria, y a las que tienen un poco de depresión por pérdidas o algo, una manera de salir de casa, de sentirse acompañada. Y es verdad que doy gracias a Dios porque son unos grupos de mujeres estupendas que se ayudan muchísimo unas a las otras. Ellas dicen que yo la ayudo, pero yo les digo a ellas muchísimas veces, que si me están escuchando lo sabrán, me voy a emocionar y todo. Claro, bueno. Es que es un apoyo muy importante. Que ellas son lo que me dan fuerzas para seguir. Esa motivación, ¿no? Sí. Pero es muy bonito, Ana, y es bonito también que te emociones porque, pues bueno, al final es ese poder de la comunidad, ¿no? Que hablábamos también antes, y de cómo todos nos podemos ayudar y damos luz, ¿no? Y ellas pensan lo mismo de ti, ¿no? Que valiente por tu parte todo lo que tú has vivido, todos los pasos que has dado, que es de reconocer que al final hayas tenido las agallas de volver otra vez a resurgir, ahí como el ave fénix, y de salir adelante y de poder juntarlas, ¿no? Y de crear ese espacio ahora como taller. Y al final pues que les ayudes tanto a ellas, ¿no? Y ellas lo verán así como ellas te ayudan a ti, porque al final es... Yo creo que somos una familia, la verdad. Claro. Ahí ha nacido una conexión y unos lazos que para mí son muy especiales. Claro. Siempre estamos Es que ellos son mis niñas, como yo digo, son mis niñas. Entonces ha nacido una conexión muy bonita, muchísimo apoyo, ya te digo, claro, una con la otra. Están haciendo algo que les gusta. Yo estoy haciendo algo que me apasiona, claro, con lo cual me siento afortunada porque, como yo te comentaba antes, a cierta edad, ya, que tengo ya 59 años, pues dices tú, coño, pues ha llegado... Ay, perdón. No estamos en horario infantil. Ha llegado tarde, pero me siento totalmente realizada. Claro. Que durante mucho tiempo no me sentí así. Qué importante y bueno, es para sentirte así, realizada y orgullosa y como te decía, ¿no? Muy valiente de esos pasos que ha dado, que no es nada fácil el resurgir de esa parte y al final haber tenido esa duda mucho, de hacerlo. He estado con muchas dudas. Claro. Pero bueno, pues desde aquí es a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y lo decíamos antes, que sirva de inspiración para ver que de las circunstancias se pueden salir y resurgir, ¿no? Bueno, ahora volveremos a hablar para que Ana nos diga dónde le podemos encontrar para aquella que se quiera apuntar, si tiene hueco. Bueno, ya mismo va a tener que volver a expandir la academia. Y vamos a conocer a nuestra última invitada del día de hoy. Ella es Nuria Carmona, como decía antes, economista y psicóloga especializada en liderazgo femenino. Bienvenida, Nuria. Cuéntanos, para que te conozcan también los oyentes, cuál es tu proyecto, a qué te dedicas en la actualidad.
Pues bueno, yo soy economista, soy psicóloga, entonces a lo que para mí tenía más lógico, el camino más lógico era unir la parte de empresa con la parte de mentalidad. Entonces, hace ya mucho tiempo, porque llevo ya más de 20 años... Tiene mucha trayectoria. Tengo ya una trayectoria, sí. Decidí eso, acompañar a mujeres que quisieran emprender o que quisieran montar un negocio para que pudieran trabajar esos miedos que todas tenemos, porque por desgracia las mujeres solemos tener más miedos que los hombres están más acostumbrados a emprender que las mujeres. Nosotros nos hemos incorporado más tarde y, bueno, pues nos cuesta un poquito más. Es algo interno, ¿no? Como que llevamos ya de fábrica o... Sí, porque no estamos acostumbradas. Nosotras estábamos más, bueno, pues como comentaba Ana, muchas veces nos hemos dedicado más a la familia y a estar en casa, y realmente es que llevamos poquito tiempo las mujeres fuera del hogar. Entonces, bueno, fuera del hogar, compaginando hogar con profesión fuera de casa. Y bueno, pues como es más novedoso para nosotros o llevamos menos tiempo haciéndolo, pues nos cuesta un poquito más. Y en eso está también el tema de, aprovecho también el tema de compaginar casa con pues la culpa muchas veces de abandonar a los niños o dejar de lado la casa un poquito para dedicarme a lo que, bueno, al final a lo que es mi propósito, porque por ejemplo Ana que estaba hablando, o Carolina, o Esther, las compañeras, ¿no? Cuando tú encuentras tu propósito, es que va por encima de ti, va por más allá de, bueno, más allá de solo quedarte en casa con la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo acompaño a mujeres con propósito a que se sientan lo más plenas posible. A trabajar sus miedos, a trabajar yo llamo sus mierdis limitantes, ¿no? Las mierdis estas que tenemos en la cabeza. Que la solemos tener todos o casi todos, sí, ¿no? Vamos a... sí. La tenemos todos porque las mujeres tenemos una y los hombres tienen otra, ¿eh? Que no es que las mujeres solo seamos las que tienen miedo, los hombres tienen un tipo de miedo y las mujeres tenemos otro. Yo en este caso me estoy dedicando a la mujer porque creo que, bueno, pues como se ve aquí, las mujeres tenemos muchísimo potencial, tenemos una forma de liderar muy importante, que es que acompañamos el conocimiento con la parte emocional, que al hombre le cuesta más, claro, esa parte emocional, pero nosotras tenemos un potencial enorme porque además de inteligencia tenemos emoción, y cuando eso se une tiene una fuerza brutal, y cuando nos reunimos mujeres para acompañar a mujeres, eso ya es la magia, ¿no?, que decíamos antes. Es la magia, sí, total. Qué bueno. ¿Y qué manera tienes tú de acompañar, Nuria, a estas mujeres? ¿Lo haces online? ¿Lo haces de manera presencial? ¿Es un mix? Pues, bueno, es un mix. Hay mujeres que le apetece más un presencial, estar cara a cara conmigo, y hay mujeres que no le importa y que pues, de la comodidad de su casa o cuando tienen un rato en su trabajo o lo que sea, aprovechan para seguir formándose, para trabajar eso, su mentalidad, su liderazgo, sus miedos, su propósito. Entonces lo hacen a veces desde casa. Para mí es una manera, o sea, mi forma de trabajar es muy diferente a lo que se supone que es una psicóloga convencional, porque aquí antes de empezar estaba hablando que yo trabajo desde la arteterapia, que es que casi todo el mundo tenemos algo creativo, la que no es la costura, que como decía funciona porque estás cosiendo heridas, y eso es muy potente para muchas mujeres que tienen dificultades. Desde la costura a la cocina, que es un arte también, a la que le gusta escribir, la que lleva la libretita porque quiere anotar, la que le gusta pintar, la que le gusta la música, que no hace falta que tú tengas que tocar un instrumento o ser una persona que técnicamente se te dé bien, es que a través de esas técnicas artísticas tú estás conectando con tu esencia, con tus miedos, y vas sacando por ahí y reparando muchas de las cosas que necesitas para seguir adelante de una manera más plena y mejor. Entonces, a través de la arteterapia vas trabajando también esa mentalidad. Parte, la mentalidad. Sí. Qué interesante. Nos decía justo eso Nuria, ¿no? Mi manera no es la convencional. Y decía, nos gusta entonces. No porque la convencional no sirva, sino que se lo sale de lo normal, pues también es bienvenido. Y Nuria, ¿cuáles son normalmente esas limitaciones, ¿no? Creencias limitantes o limitaciones que nos ponemos, por ejemplo, dentro del ámbito del emprendimiento, ¿no?, que tratamos aquí, o la empresa, que nos ponemos a nosotros mismos, los más comunes? Pues
en la mujer diferente de los hombres. Pero bueno, como estamos entre mujeres y va para mujeres, generalmente la gran cosa que llevamos en la mochila y que nos pesa es la culpa. Las mujeres somos expertas en sentirnos culpables por todo. Pues porque no atiendo a los niños, pues porque no me cuido, pues porque no hablo con la amiga, pues porque no voy al gimnasio, pues porque no, yo qué sé. La culpa es algo que llevamos en la mochila y que tenemos que trabajar mucho. Y otras cosas son, por ejemplo, el riesgo. A las mujeres nos cuesta más correr riesgo. Somos más de, como estamos acostumbradas a llevar las cosas de casa, a cargar con temas de economía, tal, como que nos cuesta un poco más arriesgar fuera del hogar, ¿no? Lo que es nuestro dinero, o lo que es nuestro tiempo, incluso. Entonces, es verdad que hasta que no estamos muy seguras, no nos lanzamos, pero el emprendimiento femenino dura más que el emprendimiento masculino. Como que tardamos más en tomar la decisión. Tardamos más y nos cuesta más tomar el riesgo de emprender, pero el emprendimiento que hace la mujer suele durar más en el tiempo que el del hombre. A mí me llama la atención que en algunas mentorías que he hecho del emprendimiento digital o otro tipo de desarrollo profesional, en casi todos hay muchas más mujeres que hombres. Hace unos años que la mujer ha sentido el llamado de poder desarrollarse fuera de casa también, ¿no? Que en casa pues te desarrollas como madre o como esposa, pero tenemos ganas también de, pues eso, de poder vivir de nuestro propósito, de ser más plenas en todos los sentidos, y ahora hay un boom muy grande de mujeres que salen a buscar pues mentoría, ¿no? Un acompañamiento, no solo a nivel mental, sino a nivel también de empresa, ¿no? Que no solamente que tenga que trabajar los miedos, tengo que trabajar la economía, tengo que trabajar lo financiero, tengo que trabajar la publicidad, o sea, tengo muchas cosas. Y hay un boom muy grande donde las mujeres salen a la calle a buscar mentoría y a buscar formaciones para poder vivir de su pasión. Mira. Nunca mejor dicho. Vale, y sin embargo, lo decíamos antes, de ese periodo, ¿no? Desde que hemos vivido, a lo mejor ocupándonos de esa parte de la crianza, de la casa y demás, hasta ahora esa parte, ¿no? En la que esa parte profesional, que no quiere decir que antes no se haya hecho. Ha habido muy poquito tiempo y ¿estamos todavía adaptándonos a eso? Estamos todavía adaptándonos porque realmente no llevamos tanto tiempo. Nuestras madres, que quizá una generación por arriba nada más, bueno, mi madre sí trabajaba, pero fuera de casa, en casa y fuera de casa. Pero había muchas de nuestras madres, ¿no? De las que tenemos 50, alrededor de 50, que trabajaban, no se atrevían a trabajar fuera del hogar, ¿no? Porque la cultura y la educación no se lo permitían, no se sentían con la fuerza de, pues como decía Ana, no me sentía con la fuerza de, y mejor acompañaba a mi marido o solo me quedaba en casa, ¿vale? Entonces llevamos muy poquito tiempo, quizás 60 años, 50, 60 años, es que un recorrido muy corto. Claro, teniendo en cuenta la trayectoria anterior de miles de años, exacto, imagínate. Teniendo en cuenta la trayectoria de los hombres, ¿no? Y algo que se me ha olvidado antes, pero me parece muy importante, por el que empezamos a emprender las mujeres ahora, es porque queremos conciliar. Los hombres se ocupan menos de la conciliación, lo viven, no es que sean peores los hombres que las mujeres, los papás son muy importantes, pero el papá tiene menos pellizco en la barriguita cuando deja los niños en casa, ¿vale? Porque están acostumbrados a su educación y el hombre era el proveedor. Y la mujer le pesa todavía mucho la conciliación, pero la utiliza ahora el emprendimiento, en vez de trabajar por cuenta ajena, el emprendimiento para poder organizarse sus horarios, para si el niño se pone malo, para estar por las tardes con ellos. Entonces el emprendimiento es una opción muy, muy positiva para las mujeres que tenemos hijos. Claro. ¿No? Ahí hay un tema interesante, que es el tema de la carga mental, que yo no sé si estáis... Yo, por ejemplo, que soy madre también de 3, ¿no? Y llevo la parte del emprendimiento, más, pues eso, seguimos estando en casa y todo demás. Yo leía sobre ese concepto porque decía, jolín, es que tenemos... A ver, es por decisión propia, y ahí te pregunto también, ¿no? Obviamente por decisión propia damos el paso, ¿no? Con todo el derecho del mundo. Pero claro, seguimos teniendo en la mente, por ejemplo, ¿no? El tema de la ropa de los niños, que ahora llega temporada, que tiene un cumpleaños, que pagar la excursión, que tiene un examen, que tiene eso más, unido a todo lo que ya tenemos, ¿no? Sí. O sea, esa carga mental pesa también.
Evidentemente, claro. No Pues se llama carga, ¿no? Por eso es carga, y además una carga invisible que le llaman, porque está ahí, pero muchas veces, y aquí quiero lanzar aquí no sé si muchas mujeres se me van a enfadar, pero a veces que nosotras no soltamos. A veces es que no cogen y otras veces es que no soltamos. Nos sentimos nosotras más seguras si nos encargamos nosotras de hacerlo. Entonces, yo sé que hay hombres que no, pero hay hombres que sí. Y a veces somos nosotras las que nos cuesta soltar. Claro. Para muchas cosas. No hay que soltar porque ahora dirán, sí, yo suelto, pero es que después no lo hace igual. Bueno. Pero hay que dar un margen es ensayo y mejora. De adaptación. Es un ensayo y mejora. A ellos igual no les sale ahora también como a nosotras preparar la ropa o el comprarle el regalito del cumpleaños al amiguito o lo que sea, ¿vale? Pero si vamos soltando, ellos irán cogiendo y al principio quizá les salga un poquito peor y van ensayando y mejorando. Claro. Pero tenemos que soltar nosotras, si no, no pueden ellos probar. Claro. Esa parte de transición y de cambio desde el entendimiento, ¿no? Desde la comprensión, pero igual que decíamos antes, saber que es posible hacerlo y que es importante, ¿no? Porque hablabas del tema de la culpa, la autoexigencia, por ejemplo, que también me la encuentro mucho en las mujeres que mentorizo, ¿no? Para el tema de la visibilidad y de las redes, Sí. Somos muy autoexigentes también con nosotros mismos, ¿no? Sí, la mujer tiene el ser perfecto también metido en la mochila. Sí. O sea, lo quieren hacer todo y lo quieren hacer todo maravillosamente. Sí. Y tenemos que darnos el permiso de equivocarnos y de no hacerlo. Sí, mira, eso viene de algo que es nuestra educación, ¿no? Que la mayoría de las mujeres nos educaron para ser muy cuidadoras y muy responsables. Entonces, la responsabilidad, yo le llamo eso el síndrome de la niña buena. ¿No? Tenemos que ser siempre súper responsables, súper cuidadoras, súper estupendas, y cuando emprendemos o cuando queremos hacer algo que se nos escapa un poco del control, que ya no seríamos tan buenas, empezamos a dudar mucho, ¿no? Entonces es como, si no me sale bien y no estoy segura de que esto voy a controlarlo, casi que no me lanzo. Claro. ¿No? Y yo digo muchas veces, pues, oye, hay que lanzarse, hay que pedir ayuda, que es otra cosa que a las mujeres nos cuesta. Sí. Hay que pedir ayuda, hay que salir de esa niña buena y de esa niña súper responsable y decir, bueno, si me equivoco, como decía Ana, si me equivoco, pues lo vuelvo a intentar. 2 veces, 3 veces o las veces que haga falta, no pasa nada. Aquí en España eso se ve está como muy castigado, pero en Estados Unidos las personas a las que llaman para dar charlas o acompañar a otras personas son las que más se han equivocado. Claro. Y en los trabajos, en el currículum, es un punto en positivo si tú te has caído y te has vuelto a levantar. Si has fracasado y te has vuelto a levantar, porque eso te ha enseñado algo que el que nunca se haya equivocado, pues no lo tiene aprendido. Claro, es que nosotros vemos como el fracaso como algo negativo y al revés, fracaso es lo que es la señal de que lo has intentado, ¿no? Y que has tenido que ahora aprender nuevas habilidades para poder volver a levantarte. Es que ahora ya sabes cómo no hacerlo y eso no todo el mundo lo sabe. Deberíamos de valorar más el fracaso. Total. Sin duda alguna. Vale, pues bueno, como estamos en los últimos minutos, si quieres, Nuria, aprovecha para que la audiencia pueda saber cómo puede encontrarte si necesita de tus servicios, de tu apoyo, de tu mentorización. Bueno, pues en redes sociales estoy como Nuria Carmona Canuca, ¿vale? Porque tengo un centro de psicología que se llama Canuca y acompaño ese nombre. Y en la página web como canuca.es o como nuriacarmona.es. Vale, buscan Nuria Carmona y saldrá en las distintas facetas que tiene Nuria. Y volviendo a Esther, Esther, ¿cómo pueden encontrarte a ti en las redes? En las redes sociales como Esther Sánchez o Esther Coach of Life, entrenadora de vida. Por ahí me podéis encontrar, tanto a nivel de nutrición y sobre todo de mentalidad, esas 3 áreas importantes para mantenernos en equilibrio, salud, dinero y amor. Hay que trabajarlas. Totalmente. Esther Sánchez, la apuntan y la pueden buscar. En el caso de Carolina. Sí. Bueno, a mí me pueden encontrar como en redes sociales como Carolina Vega Ginecóloga y como el proyecto de Crisálidas Menopausia. Y luego pues consulta presencial en Sevilla Este, que a través de Doctoralia se puede coger cita. Vale, para poder acompañarte. Igual pueden buscar y ahí contactan con ellas. Y en tu caso, Ana, si tienes redes o web o tu teléfono también lo puedes dar. Ana Gómez Costura, en Facebook como Ana Gómez. Y bueno, la escuela está abierta en Manuel de Falla número 3. ¿En Dos Hermanas? En Dos Hermanas.
Bueno, hay alguna plaza, porque seguro que hay gente que va a querer apuntarse. Poquitas. Vamos a tener que abrir nuevo grupo, yo creo que después de su participación en la radio Estoy en ello. vamos a tener que abrir nuevo grupo. Vale, y para despedirnos siempre me gusta hacerlo con un consejo que vosotros podáis dar para esas personas que nos expliquen rápidamente, que ya me hacen señal de que nos vamos de tiempo. Nuria, ¿qué consejo dejarías tú para las personas que nos escuchan? Pues mira, utilizando lo último, que yo digo que trabajes tu mentalidad para seguir intentándolo una y otra vez. Genial. Esther. Sencillo, cortito, breve, directo, pero súper eficaz, cree en ti. Cree en ti, qué bueno. Carolina. Pues cuídate y mira cómo estás hoy para tener salud mañana. ¿Y Ana? Yo vence tu miedo y atrévete con todo. Qué bueno. Bueno, pues geniales las cuatro. Muchas gracias por haber compartido lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo, por haber compartido vuestra experiencia, vuestro conocimiento y vuestros proyectos. Nos volvemos a ver una semana más en Entre Ellas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Radio Intereconomía Sevilla, 102.7 FM.